Bienvenidos, queridos niños. Hoy día martes 15 de diciembre del 2020 vamos a trabajar el área de personal social. La institución educativa particular San Fernando les da la cordial bienvenida a las clases virtuales Aprende en Casa a los niños de tercer grado de primaria. Quien les habla su Miss Rosa Sata. San Fernando, cuna de triunfadores. Hoy día martes 15 vamos a dar gracias a Dios haciendo la pequeña oración. Gracias, Dios mío, por este nuevo día que me regalas, porque puedo contemplar el sol nacer. Gracias por mi familia, por mis amigos, por aquella gente que me rodea. Gracias por escucharme y guiarme cada uno de mis pasos. Amén. Ahora vamos a ver las normas de convivencia que debe de cumplir tú durante el desarrollo de la clase. Veamos la primera. Poner mucha atención en la clase. Segunda, tener actitud positiva para poder aprender. Tercero y última, cumplir con responsabilidad las tareas asignadas por la maestra. Las actividades económicas. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes los niños conozcan actividades económicas del Perú. ¿Te has preguntado alguna vez qué son las actividades económicas y cuáles son? Veamos. Las actividades económicas son aquellas actividades que el ser humano las realiza para poder satisfacer sus propias necesidades. Algunas actividades económicas producen bienes como los alimentos o la ropa. Otras prestan servicios como la educación y la salud. Las actividades económicas pueden clasificarse en tres grupos: las que se obtienen directamente de la naturaleza, que es la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. El segundo grupo corresponde a la industria y el tercer grupo corresponde a los servicios, transporte y comunicaciones. Las actividades económicas. ¿Qué es un bien? Un bien es un producto material que satisface una necesidad y tiene un valor, un costo. Por ejemplo, un alimento, me voy a la tienda, me compro un vestido, un televisor, una radio, eso es un bien. Y un servicio es una actividad destinada a satisfacer una necesidad personal o social. Por ejemplo, la telefonía, ¿no? Por en este caso que necesitamos la internet, ¿no? Movistar, Claro, la salud, en este caso los hospitales por la pandemia, y la educación, los colegios. Hoy en día, por eso de la pandemia, estamos solamente clases virtuales. Las actividades primarias son aquellas actividades que se dedican a la extracción de materias primas de la naturaleza. Por ejemplo, ahí observamos la agricultura, la ganadería, la minería y la pesca. Esas son las 4 actividades primarias e importantes. Y también hay actividades secundarias. Por ejemplo, requieren de un proceso de elaboración, terminan convirtiéndose en objetos semi-manufacturados. Por ejemplo, un tejido artesanal, los listones de madera para la construcción de mesas, de sillas, de camas. Las actividades terciarias son aquellas actividades que producen objetos manufacturados, trabajados en talleres especiales o fábricas. Por ejemplo, se necesita un taller para hacer un vestido, polos, para confeccionar alimentos enlatados, las conservas, los atunes, para hacer una pulsera de plata. Ya son actividades terciarias. Los servicios. Ahí tenemos a la salud, el transporte y la educación. Esos 3 servicios importantes que estamos apreciando en esta pandemia. La salud nos permite que las personas se mantengan sanas y sean atendidas en caso de enfermedad. El transporte permite que las personas puedan desplazarse de un lugar a otro y trasladar objetos como aviones, por ejemplo, los
ómnibus, los buses, los barcos como medio de transporte, tanto para transportar personas y también para transportar o desplazar objetos. La educación se refiere a la enseñanza que dan en las instituciones o en los colegios, en las universidades, en los institutos y otros centros de formación. Ahora vamos a ver la agricultura. La agricultura se lleva a cabo cuando los seres humanos o las personas cultivan la tierra para poder sacar las frutas, las verduras, los cereales, los pastos para el ganado o las plantas que serán consumidas y transformadas en nuevos productos. La agricultura puede ser de subsistencia, puede ser industrial o puede ser ecológica. La agricultura de subsistencia. Esta agricultura se practica en pequeñas extensiones de tierra por parte de familias campesinas que usan métodos tradicionales de cultivo y se alimentan de lo que producen. Por ejemplo, siembran lechuga, siembran tomate, choclo, etc. La agricultura industrial produce grandes cantidades de alimentos en poco tiempo. Usa máquinas y abonos químicos. Muchas veces ocasiona daños al suelo y al agua. Ahí podemos ver la fábrica de espárrago. La agricultura ecológica no usa abonos ni pesticidas químicos y respeta los ciclos del suelo. Sus productos son naturales, se llaman orgánicos y son mejores para la salud. La agricultura en el Perú. En líneas generales, la agricultura peruana se caracteriza por la escasez de tierras, por la escasez de agua, por el riego y de máquinas avanzadas. En la costa, por ejemplo, hay muchas tierras de cultivo. Es intensiva, mecanizada y tecnificada. Predominan los cultivos industriales o monocultivos. La agricultura en el Perú, en la sierra, el nivel de producción agrícola es bastante bajo. Es extensiva y no existe mecanización. Sus cultivos son también para el consumo interno. Y en la selva, ¿cómo es la agricultura en la selva? La agricultura está orientada al cultivo de productos industriales y alimenticios, pero tiene dos grandes problemas. ¿Cuál es la primera? La falta de vías de comunicación y el desgaste de los suelos. Ahora vamos a ver otra actividad importante que es la ganadería. La ganadería es la actividad económica que consiste en criar animales para el beneficio humano, para el consumo humano. Por ejemplo, la carne, la leche, la piel y la lana de los animales sirven para confeccionar una variedad de productos. El Perú no es un país ganadero, sin embargo, en las diversas regiones se desarrollan dos tipos de ganadería, la extensiva y la intensiva. Veamos la extensiva. ¿Por qué es extensiva? Porque los animales se encuentran al aire libre y se alimentan principalmente de pastos naturales. Y intensiva es la ganadería de mayor producción. Los animales son criados en establos y también en las granjas y reciben una alimentación adecuada. En la costa, la ganadería es intensiva y se caracteriza por la crianza de ganado vacuno, por ejemplo, las vacas, los toros, los bueyes. En la sierra, la ganadería es extensiva. Los pastos naturales es el alimento primordial de los camélidos. En este caso, ¿cuáles son los camélidos? Las vicuñas y las alpacas. También se alimentan las ovejas y los chanchos. En la selva, el clima no es favorable para la ganadería. Sin embargo, se prioriza la crianza de ganado vacuno y todos sus derivados. Vamos a hablar de los auquénidos, también llamados camélidos.
Los auquénidos, ahí tenemos a quién, a la llama, a la alpaca, la vicuña y el guanaco. Esos son los animales símbolos del Perú, son 4, conocidos en el mundo por su lana y también admirados por todos los turistas que llegan. Durante el Imperio Incaico, el guanaco y la vicuña fueron ampliamente valorados. La caza de la vicuña era castigada con la muerte, aunque con la llegada de los españoles y la introducción del caballo, el buey y la cabra pasaron a un segundo plano. En la actualidad, el campesino de la sierra peruana se dedica a la crianza de llamas, vicuñas, alpacas, guanacos. Esta última especie ampliamente reconocida, ¿por qué? Porque es rica en su carne y fina en su lana. La minería es otra de las actividades económicas que tiene el Perú. Está encargada de extraer todos los minerales de la tierra, el oro, la plata, el cobre, y convertirlas en una serie de productos desde un alfiler hasta el transporte aéreo, depende de cada minería. Hay tipos de extracción minera, los socavones. Los minerales se explotan haciendo huecos profundos en el subsuelo y que se prolongan formando los conocidos túneles. Atajo abierto es otro tipo de extracción, también llamado a cielo abierto. Es la explotación que se realiza sobre la superficie terrestre. Los minerales están mezclados con tierra y luego requieren procesos de depuración para poder separarlos. La minería es la actividad extractiva tradicional del Perú, que a lo largo de su historia ha servido para poder sostener su misma economía. En diversas regiones del país existen minas. Hay minas de cobre, minas de oro, minas de plata, minas de zinc, que se encuentran en plena explotación y generan mucha riqueza económicamente. En las 3 regiones naturales del Perú, la minería se desarrolla de la siguiente manera. En la costa existen minas de cobre y también se explota el petróleo. En la sierra se extrae el oro y se extrae también el cobre. En los yacimientos o en las minerías de Yanacocha, que queda en la ciudad de Cajamarca, y la minería de Antamina, que queda en el departamento de Ancash. Y en la selva se explota petróleo y gas natural, que sirven como combustible. ¿Para qué? Para los carros, para los hogares y para diversas industrias. Vamos a ver un dato curioso. Dice que la mina de Cerro de Pasco constituye el centro minero más antiguo del Perú y lo puedes observar. Allí producen cobre, plata, zinc. ¿Y dónde está ubicado? Está ubicado a 4.800 metros sobre el nivel del mar y a su alrededor se encuentra la ciudad de Cerro de Pasco. Es la capital del departamento de Pasco. Entonces la mina de Pasco es el centro minero más antiguo de todo el Perú. Y hasta ahí nos quedamos. Espero que te guste la clase. Gracias.